tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a nuestro podcast de filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer volver a estar con ustedes en este nuevo episodio. Antes de arrancar nuestro tema, simplemente quiero hacer un agradecimiento muy profundo y muy extendido a todo el mundo, a todas las personas que se han inscrito a mi Patreon para apoyar el proyecto y que podamos seguir generando este podcast. Muchísimas gracias a Hernán Acevedo, Pablo Estrada, Eva Llanos, Rodrigo Herrera, Juan Lascano, Ivonne Flores, Jalín Hernández, Daniel Valle, Miguel, Alegia, Anaí y Pati Nava. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por apoyar la filosofía y permitir que más gente cada vez pueda transformar algunas de sus ideas en beneficio de su propia vida. Bueno, no quiero hacer muy larga esta introducción, así que arranquémonos directamente con el tema que nos toca el día de hoy. El día de hoy quisiera responder una pregunta que me han hecho muchos de ustedes, que es una pregunta muy filosófica que tiene que ver con nuestra naturaleza y que tiene que ver con las ideas sobre el bien y del mal que tenemos culturalmente hablando. La pregunta es si somos buenos o malos por naturaleza, es decir, si el ser humano nace bueno y la sociedad lo va corrompiendo, o conforme nos van pasando cosas feas o malas, entonces vamos perdiendo esta bondad y nos vamos volviendo malos, o si por el contrario nacemos malos por naturaleza y pues podemos ir aprendiendo en el desarrollo de nuestra vida a ser buenas personas o mejores personas cada vez. Para darle respuesta a esta pregunta necesitamos analizar tres conceptos básicos: la idea de naturaleza, la idea del bien y la idea del mal. Esta pregunta yo la elegí para responderla en este episodio porque he notado que para muchas personas es muy importante dentro de su definición de identidad, dentro de cómo ellos entienden quiénes son, decir o afirmar que parte de su ser, es ser buenas personas. Hay muchos que van por ahí por la vida definiéndose como soy buena persona o soy mala persona incluso. Y eso pues es digno de análisis, merece un poco de reflexión. Porque ¿qué significa en el fondo ser buena persona? ¿Buena persona para quién? Para mí, para el mundo, para mis relaciones afectivas cercanas. ¿En dónde estoy parado cuando estoy hablando del bien y del mal? En filosofía hay muchos autores que se han dedicado muchas veces a tratar de dar respuesta a esto, pero vamos a quedarnos con las respuestas más comunes, las que todos más o menos hemos escuchado por ahí. Una primera respuesta la podemos encontrar en un filósofo que se llama Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Este filósofo apostaba porque todos los seres humanos somos bondadosos por naturaleza. Hizo una metáfora, digamos una hipótesis que se llamó la idea del buen salvaje, para explicar esta cuestión de nuestra naturaleza y cuál es la relación después con lo social, es decir, con qué nacemos y qué es lo que se nos enseña en la cultura. Esa es la relación que hay entre naturaleza y cultura. Para explicar esto, Rousseau nos dice que pensemos en el buen salvaje. Podemos observar que hay muchos grupos culturales, él no habla de ninguno en específico, él tampoco está hablando de esto como un hecho comprobable, lo está aventando como una hipótesis, porque además cuando él está escribiendo en su época comienza el boom de la antropología y del colonialismo, entonces pues empieza a haber contactos con culturas totalmente desconocidas para Europa. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una mirada de una otredad, de un otro que existe en el mundo que es radicalmente distinto pues al mundo europeo. Y bueno, nosotros, desgraciadamente en América Latina, estamos muy europeizados por esta colonización que se dio, y esa colonización implica que nosotros tenemos básicamente las mismas creencias. Entonces, retomando la idea de Rousseau, Rousseau nos explica y nos dice: pensemos que hay un buen salvaje, es decir, que cuando nacemos los seres humanos sin sociedad, en libertad, todos tenemos disposición al bien, a la bondad, a la solidaridad, al amor,
Pero luego nuestra sociedad llega para establecer ciertos códigos, ciertas normas, ciertas reglas, y en esa forma de funcionamiento social que establecimos y llamamos sociedad, es donde comenzamos a corrompernos, porque entonces empezamos a entender cosas malas para Rousseau, como la competitividad, como la avaricia, como la ambición, como el poder, por ejemplo. Para Rousseau, en la sociedad es donde se juegan las relaciones de poder, porque define él una sociedad como la jerarquización justamente de las estructuras de poder. Es decir, una sociedad nos dice quién tiene más poder que otro. No es que todos nazcamos con el mismo poder ni con las mismas condiciones de igualdad. No, realmente en la sociedad, a nivel concreto, nosotros nacemos dentro de una estructura de poder. Y esto Rousseau lo alcanza a observar y lo dice muy claramente. Él dice, la sociedad tiene como finalidad mediar nuestras relaciones y jerarquizar nuestras relaciones. Y en esa jerarquización es que se da la corrupción o es que nos corrompemos como seres humanos. Él habla de corrupción en el sentido de perder estas facultades naturales para el bien, que todos nacemos con inclinación al bien, pero cuando nos socializamos, cuando nos educan culturalmente, entonces las perdemos y comienzan a ser desplazadas por habilidades sociales que nos permiten escalar, que nos permiten jugar el juego del poder, y son habilidades sociales negativas generalmente, como la avaricia, insisto, ¿no? La ambición desmedida, la relación capitalista del gano-pierdes, ganar todo el tiempo, no perder nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Esta primer mirada lo que nos está diciendo en el fondo es que tenemos esta capacidad natural para ser buenas personas, pero la sociedad lo arruina todo, ¿vale? Ok, quedémonos por ahora con esa idea. Vamos a ver una segunda mirada, que es de un filósofo que a mí me cae muy bien, que se llama Thomas Hobbes. Él afirma que cuando nosotros los seres humanos estábamos en un estado de naturaleza, es decir, cuando no había una construcción social todavía establecida, a la que podamos llamar como tal sociedad, pues él se imaginaba que nosotros éramos seres humanos que andábamos por ahí dispersos en la naturaleza, y eso significaba que cualquier cosa representaba básicamente un peligro para nosotros, para nuestra propia supervivencia. Y eso también significaba que cualquier otro ser humano que tuviéramos delante nuestro podría representar un potencial peligro que pudiera darnos incluso la muerte. Entonces, para Hobbes, la naturaleza, ese estado de naturaleza significa un estado de guerra. ¿Por qué? Porque, según Hobbes, nosotros los seres humanos traemos intrínsecamente o en parte de nuestra naturaleza se encuentra la ambición desmedida. ¿Qué significa la ambición desmedida para Hobbes? Significa que cuando nosotros como humanos nos percatamos de que podemos ejercer un cierto poder sobre otra persona, sobre otro ser humano, un poder incluso desde la fuerza física, y eso implica un límite para el otro ser humano, lo cual quiere decir que entonces yo me puedo expandir sobre ese ser humano. Volvemos a las relaciones de poder, a las jerarquías de poder. Eso significa que cada vez vamos a querer más y más y más poder. Para Hobbes, nuestra ambición natural es desmedida. Cuando tenemos un poco de poder, vamos a desear siempre más y más y más y más poder. No hay límite, es infinito. Y esto quiere decir que podemos destruirnos absolutamente todos contra todos. Y es en ese sentido que para Thomas Hobbes el ser humano es malo por naturaleza. No estamos hablando de el mal en una relación más bien religiosa, ¿no? Del bien supremo y el mal supremo, no. Estamos hablando del mal en un contexto mucho más mundano, en un contexto de la práctica, que nuestras acciones generan mal y están, digamos, mal motivadas, o la motivación de esas acciones es mala, como la ambición desmedida, por ejemplo, como el deseo constante y continuo de poder. Y Hobbes, en este sentido, afirma que es necesario entonces, o fue necesario entonces, construir una sociedad que nos obligue a limitar nuestras pasiones más obscuras, que son la ambición desmedida de poder.
Eso quiere decir que para Hobbes la sociedad es buena en realidad. Si se fijan, es una mirada casi polarizada a la mirada que nos da Rousseau. Para Rousseau, el ser humano es bueno y la sociedad es mala, porque nos va corrompiendo. Y para Hobbes, el ser humano es malo y la sociedad es buena porque nos va limitando. ¿Qué hacemos con estas dos posturas? Nos volvemos a quedar sin una respuesta muy satisfactoria. Un autor dice que nacemos buenos por naturaleza y el otro dice que nacemos malos. Vamos a ver una tercera opción. Carlos Marx es un filósofo muy conocido, muchos de ustedes habrán escuchado de él. Carlos Marx, además de todas sus teorías económicas o dentro de todas sus teorías político-económicas que desarrolló, respondió a la pregunta de si la naturaleza del ser humano es una naturaleza buena o mala. Y su respuesta es que la naturaleza del ser humano es amoral. ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos nacemos sin moral, no nacemos siendo ni buenos ni malos, sino que es la sociedad, la que nos va inclinando hacia cierto tipo de conductas, que por ejemplo el capitalismo nos inclina a las conductas del individualismo salvaje o nos inclina a las conductas narcisistas, y entonces eso se vuelve algo que podemos juzgar a nivel social y por lo tanto moralmente se vuelve reprochable. Entonces, por un lado, la sociedad va modelando nuestras conductas, nuestras acciones. Nacemos neutrales, ni buenos ni malos. Nacemos como una masita, así una masa de pan, una masa de plastilina, que la sociedad va moldeando y va metiendo en ciertas casillas identitarias que nos van marcando y van determinando nuestra capacidad de actuar, e incluso de ser o de hacer en el mundo. Y en segundo lugar, a esas acciones la misma sociedad les imprime un juicio moral. Es decir, la sociedad determina si esos actos son buenos o malos. Digamos que desde esta idea no existiría el bien en sí mismo y el mal en sí mismo. Si pensamos un poco la idea de Rousseau, Rousseau habla de un bien en sí mismo, es decir, los seres humanos nacen con una capacidad de bondad, de amar, de ser solidarios, de ser generosos. Hay un bien per se, hay ideas que son buenas en términos universales y no es necesario contextualizarlas. Para Hobbes es lo mismo pero con el mal. En Hobbes podemos encontrar un mal en sí mismo, es decir, una ambición desmedida constantemente nos puede llevar a ideas de que eso es malo. Entonces podríamos decir que hay un mal en sí mismo. Para Rousseau hay un bien en sí mismo, para Hobbes hay un mal en sí mismo, un mal universal, pero para Marx, la moral es la que determina esas categorías de bueno y malo. Es decir, dependiendo de la sociedad en la que yo esté, la forma en la que sea educado, los códigos morales que yo comparta con mi contexto cultural, con mi pecera cultural, como la hemos llamado en estos episodios, eso es lo que me va a indicar si mis actos son buenos o son malos, y eso es lo que me va a permitir a mí emitir un propio juicio sobre si yo soy una buena persona o soy una mala persona. Esta mirada de Marx nos da un poco más de cancha de acción porque le quita el determinismo a nuestra historia. El determinismo significa que nacemos con algo ya dado y eso va a implicar o va a marcar una especie de destino, ¿no? Marx lo que hace es quitarle ese estrato moral al determinismo de lo que significa ser humano y nos da la libertad entonces de construir tanto la moral como la categoría de bien y mal en términos de persona. ¿Soy una buena persona o soy una mala persona? Y aquí pues se pone mucho más interesante la historia, porque al recontextualizar esta forma de categorías morales, podemos entonces deconstruirlas, es decir, analizarlas, desarmarlas y elegir las que nos gusten, tirar a la basura las que no nos sirvan y reconstruir una forma moral sobre nuestra propia percepción de si somos buenas o malas personas, o si de mi vecino es buena o mala persona, o si de mi pareja es buena o mala persona, etcétera, etcétera, etcétera.
Para esto necesitamos entonces definir para cada uno de nosotros qué significa lo bueno y qué significa lo malo. Pensar qué significa algo bueno para uno mismo y algo bueno para otra persona. Casi siempre referimos lo bueno como lo que nos hace bien o nos lleva al bienestar. Casi siempre referimos lo bueno como algo que tiene buenas consecuencias para nosotros. Pero siempre va a haber consecuencias de nuestros actos que nosotros seamos incapaces de observar, que probablemente no sean muy buenas para los otros. Y ahí es interesante la relación del bien y del mal. Yo les pregunto, ¿realmente puede existir una acción que solamente sea leída como buena o una acción que pueda ser puramente leída como mala? ¿O todas nuestras acciones tienen un poco de dualidad? Son buenas desde cierto punto de vista, pero pueden ser malas desde otro punto de vista. Pensar de esa manera el bien y el mal nos va a permitir un poco más de profundidad a la hora de analizarnos a nosotros mismos y llegar a reflexiones como, bueno, quizá no es que seamos buenas o malas personas, quizá es que tenemos la potencia, todos los seres humanos, de hacer el bien y hacer el mal, hacer algo bondadoso, algo generoso o hacer daño. Y todo esto se va entrecruzando con un montón de otros conceptos, ¿no? Como la intención. Bueno, es que mi intención era ayudarte, pero al realizar mi acción, pues me equivoqué o no me salió muy bien y te hice más daño de la ayuda que yo te quería ofrecer. Ahí, ¿cómo juzgamos esa acción? Bueno, pues la intención es buena, es bondadosa. La consecuencia quizá no es tan buena, porque al final descompongo algo en la relación con la otra persona, o al final hago que mi acción descomponga su relación con otras personas, o con el mundo, o con ella misma. No es fácil juzgar si somos buenas o malas personas, y no tiene sentido hacerlo a la ligera. ¿Cuál es la necesidad de agarrar un estandarte y ponernos una categoría identitaria más de las que ya tenemos y decir, yo me reconozco como alguien muy bueno o muy malo? O simplemente no sé si soy bueno o malo y quiero que tú me digas si soy buena persona para ti o soy mala persona para el mundo. Quiero que alguien me lo diga. No es necesario. Vale más la reflexión que podemos construir nosotros mismos, justamente considerando que todos los seres humanos somos capaces de hacer buenas acciones y malas acciones, las dos cosas, y quizá hasta al mismo tiempo. Y no tiene solamente que ver con la intención, y no tiene solamente que ver con las consecuencias de mis actos, tiene que ver con muchísimas cosas muy complejas, a partir de las cuales yo puedo entonces deliberar si mi acción estuvo bien o estuvo mal. Quizá eso sería más interesante a nivel ético, aprender a juzgar mis acciones y no aprender a juzgarme a mí mismo como una categoría identitaria. Es más valioso en términos de la reflexión personal, del aprendizaje personal y del aprendizaje de la experiencia con los otros, entender si mi acción tuvo una repercusión buena o mala en mí y en los otros, que preguntarme si soy buena o mala persona. Esa pregunta nos lleva a la identidad. Comencemos a pensar en que una acción puede tener tanto un lado positivo como un lado negativo. Y en ese análisis aprendamos a mirar cómo, si vamos afinando cada vez nuestras decisiones, podemos entonces a veces evitar algunas cosas negativas de nuestras acciones, pero siempre va a tener un lado que se nos salga de las manos. Y en esa forma de análisis podemos darnos a nosotros más oportunidad de entendimiento y de crecimiento. Si yo juzgo mis acciones en vez de juzgarme a mí mismo desde una categoría moral, entonces me estoy acercando más a la ética. Si yo puedo juzgar mi acción como buena o mala, o buena y mala al mismo tiempo, entonces empezamos a desarrollar un pensamiento ético y ya no solamente moral. Y la ética, a mi punto de vista, desde mi parecer, creo que es mucho más profunda que la moral, porque la moral no deja de ser un conjunto de valores colectivos generados por nuestra pecera cultural, los cuales seguimos y repetimos sin cuestionarlos realmente. La ética nos exige una deliberación más singular, claro, conectada con lo universal, pero
es un ejercicio mucho más profundo de análisis y mucho más complejo. La ética no tiene una respuesta totalmente satisfactoria nunca. La moral, sí, la moral te dice, ¿eres bueno o eres malo? ¿Eso es un pecado, es un vicio o es una virtud? Eso nos dice la moral. La ética no. La ética nos lleva a una zona de pensamiento mucho más espesa, mucho más compleja, pero a la vez mucho más enriquecedora, que nos permite sentirnos mejor con nuestras acciones y aprender a pensar y observar mejor nuestras acciones y entender tanto los motivos de nuestras acciones como las consecuencias y las deliberaciones que tomamos dentro de esas acciones, y de esa forma pues ya no nos podemos agarrar por sorpresa a nosotros mismos y decir, no me había dado cuenta de que yo estaba haciendo eso. La moral sí nos permite hacer eso, la ética no. La ética nos responsabiliza a nosotros mismos de nuestros propios actos y del juicio sobre nuestros propios actos, que eso es lo más importante. Así que bueno, ya se me está acabando el tiempo, más bien ya se me acabó el tiempo, ya me están haciendo aquí cara de, ya, córtale. Bueno, para concluir quedémonos con la idea de, pues no somos ni buenos ni malos por naturaleza. Vamos a hacer un siguiente episodio que defina la naturaleza, el concepto de naturaleza, que ya no me dio tiempo de abordarlo aquí, pero es muy importante para entender muchísimas cosas. ¿Qué es la naturaleza humana? Tiene que ver con la ontología, pero por ahora nos quedaremos con la respuesta simplemente de Rousseau nos dice que somos buenos por naturaleza, Hobbes nos dice que somos malos por naturaleza, Marx nos dice que no somos ni buenos ni malos por naturaleza, sino que somos moldeables socialmente, y esta tercera mirada nos puede permitir dar un brinco más cerca a la ética, en la que nosotros podamos aceptar que en cada uno de los individuos del mundo está la capacidad para hacer el bien y para hacer daño. Y es una elección personal cotidiana de todos los días, el entendimiento de nuestras decisiones, de cómo, por qué, hasta dónde y cómo estamos afectando en términos positivos y negativos a mí y a la otredad. Eso nos acerca a la ética. Así que bueno, seamos más éticos en vez de morales. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí tenemos que terminar. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos, sus mentes y por pensar en colectivo. Esto de hacernos preguntas en conjunto a mí me fascina. Así que por favor, sigan escribiéndome, mándenme todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. A veces me tardo mucho en responder, pero bueno, es porque está un poco saturado el correo, pero siempre llega la respuesta. Quizá tarde, pero llega. No se desesperan, ténganme paciencia, por favor. Recuerden que pueden mandarme un correo a hola@araliavaldez.com.mx. También pueden escribirme desde mi sitio web www.araliavaldez.com. También se pueden suscribir a Patreon. También me pueden buscar en redes sociales como Aralia Valdez, Consulta Filosófica o Filosofía Aplicada. No hay muchas Aralias Valdez en el mundo, así que me van a encontrar fácilmente. Recuerden que Valdez se escribe con S. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.